Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Hola, buen día para todos. Bienvenidos a la mañana de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto para acompañarlos, para que usted esté bien informado en este comienzo del día. Arrancamos. Comenzamos la mañana en México, donde una cámara de seguridad captó la impresionante explosión que se registró en un almacén de pólvora en Zumpango. Las autoridades del Estado de México informaron que al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas. El estallido causó una columna de humo que pudo verse a varios kilómetros de distancia. Al menos 7 estructuras vecinas a la fábrica sufrieron daños de consideración. La Fiscalía Estatal investiga las causas de la tragedia. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos del TEMEC, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto ya se termina una fase, una etapa importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber problema. Esto es algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo. Mientras tanto, se conoció que el Pentágono recibió una nueva solicitud de la administración de Donald Trump para construir aproximadamente 435 kilómetros de muro en la frontera con México. Un alto funcionario del Departamento de Defensa dijo que se está evaluando su costo y viabilidad. Los demócratas en el Congreso se oponen a la desviación de miles de millones de dólares en gastos militares para la construcción de la barrera en la frontera sur. Y el requerimiento de Trump de fondos para construir más kilómetros del muro fronterizo con México se conoce en momentos en que una caravana migrante que salió el pasado martes desde Honduras se dirige hacia los Estados Unidos. Al menos 2.200 personas han ingresado a Guatemala en las últimas horas, según el Instituto Guatemalteco de Migración. Un portavoz precisamente de esta institución dijo que todos los migrantes son de origen hondureño y que habían cruzado principalmente la parte norte de la frontera con Honduras. Tenemos que pasar porque es el plan llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos paren a nadie. Hasta ahorita pues hemos llegado aquí a la frontera y pues si con la ayuda de él podríamos proceder a ver si podemos cruzar a México. Y pues la buena intención de nosotros, ¿verdad? Los de la caminata es llegar con rumbo hacia Estados Unidos. Aquí solo estamos recopilando lo que son los menores que vienen sin ningún padre, que no traen ningún padre. Entonces eso sí directamente lo estamos remitiendo a la gente que anda al DINAT y ellos lo están regresando a la oficina principal en Santa Rosa. La crisis pues no hay suficiente, un buen salario, no hay un buen salario para estar en el país de nosotros y tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. En nuestro país puede matarse trabajando y no puede conseguir nada. No puede lograr nada porque los salarios son muy bajos y apenas alcanza para comer. Hay muchos temores debido a que se sabe pues que México es un país bastante grande y atravesarlo así pues es difícil, de forma verdad ilegal, pero tenemos que correr los riesgos porque es necesario.
A propósito de Guatemala, el nuevo gobierno anunció el rompimiento definitivo de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y ordenó el cierre de la Embajada de Venezuela en Ciudad de Guatemala, es la capital del país. Con el anuncio, el presidente Alejandro Gianmatei cumple una de sus promesas de campaña electoral. El mandatario solo reconoce, en este caso a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. El régimen de Maduro reaccionó por medio de su canciller Jorge Arreaza. Se llama así el gobierno. El ciudadano italiano que preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. Quiero saludar a esta hora a Víctor Hugo Juárez, es analista político. Bienvenido a la mañana de NTN 24, es un gusto. Buenas, cordial saludo, un placer estar nuevamente en este espacio de análisis internacional. Bienvenido. Víctor Hugo, otro gobierno de la región que le da la espalda al régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que en algún momento esta presión, este cerco contra el régimen de Nicolás Maduro va a surtir efecto en cuanto a la petición de una buena parte de los venezolanos que exigen en este momento un cambio político en el país? Bueno, como tú bien lo planteas en tu interrogante, creo que la medida pudiera tener efectos a un mediano o largo plazo, pero no un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque evidentemente ya sabemos toda la posición de la mayoría de los gobiernos de la región, del área suramericana, del área centroamericana, con respecto al régimen de Nicolás Maduro, el régimen totalitario. No obstante, vemos que pasa el tiempo y no logra concretarse el objetivo fundamental, que es una salida política negociada, viable y dialogada en la coyuntura venezolana. No obstante, es un hecho significativo y contribuye a fortalecer todo el tema que está de fondo de análisis en esta coyuntura, que es el tema de la legitimidad. La legitimidad en cuanto a las relaciones internacionales es fundamental porque te permite el reconocimiento internacional, y esto es un elemento que oxigena un poco la imagen tan afectada en los últimos meses que viene presentando y toda la arremetida que viene recibiendo el presidente Juan Guaidó, producto de la crisis institucional que vive Venezuela, más específicamente lo que ocurrió recientemente con el nuevo nombramiento de una junta directiva ad hoc, o una junta directiva que está más alineada a los intereses del gobierno, en el caso específico de la Asamblea Nacional. Entonces, para resumirte, creo que fundamentalmente en el caso venezolano pudiera esta medida tener efectos, pero más a largo plazo en el tema inmediato. No obstante, esto va a tener unas consecuencias en organismos multilaterales de carácter regional, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, donde Guatemala evidentemente puede jugar un papel determinante a la hora de una votación determinada con respecto al caso de Venezuela, en una discusión de un asunto muy específico en el desarrollo de la organización. Fíjate, esta misma semana, Víctor Hugo, también el Parlamento Europeo ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, porque tú hacías referencia, en Venezuela se nombró o tomó juramento una directiva de la Asamblea Nacional, del Parlamento, del Poder Legislativo, que no es reconocida por la mayoría de los diputados que integran ese poder. Ahora, el Parlamento Europeo dice, reconozco a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela, y además sugiere o le recomienda al régimen de Nicolás Maduro que deje de asediar a poderes públicos como este, que han sido elegidos además por votación popular. Hay también un paso más de lo político que ya habíamos visto, que era el reconocimiento a Guaidó. Lo ha hecho más de 50 países en el mundo, de 50 gobiernos, pero el Parlamento Europeo ya le pide a Nicolás Maduro que deje de asediar al Poder Legislativo y que, por supuesto, llama eso que ocurrió el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional en Caracas como un golpe de Estado. Sí, evidentemente las reacciones de la comunidad internacional, específicamente de los Estados Unidos, de la administración de Donald Trump y de la Unión Europea, son reacciones de peso y posiciones que van a marcar evidentemente el futuro político de Venezuela en el escenario internacional. No obstante, debemos ser lo más claros y contundentes con nuestra audiencia, nuestra honorable audiencia, de que esto no va a tener, como te digo, un efecto inmediato, porque la gente se preguntará, pero hay pronunciamientos, hay reconocimientos claros, contundentes, se
continúa el tema de las sanciones en contra del régimen y por qué el régimen todavía no cae. Y es la gran pregunta que se hace mucha gente. Bueno, no cae porque tiene una alianza con un régimen también o con un área de la sociedad venezolana importantísima que tiene el control, el uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza, que son en este caso los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas. No cae porque es un gobierno también que tiene alianzas estratégicas internacionales, que tiene intereses geopolíticos, como el caso de China y de Rusia, que también Estados Unidos y la Unión Europea mide muy bien los pasos con el tema del caso de Venezuela, tomando en cuenta que no es el gobierno de Venezuela, sino son los intereses geopolíticos y la dominación de alguna u otra forma que tiene, y la injerencia, la fuerte injerencia en distintos aspectos de la sociedad, sobre todo en el tema de inteligencia militar, que tienen gobiernos como el gobierno de Rusia y como el gobierno de China. Entonces, aquí lo que se esconde de trasfondo es una lucha geopolítica que existe entre Estados Unidos, la Unión Europea y países o potencias que se pueden considerar emergentes, como el caso de China y Rusia. No obstante, el gobierno de Maduro tiene bien claro que estos gobiernos de China y Rusia son pragmáticos, y así como están dispuestos a trabajar con una continuidad que no lo veo viable de esta dictadura, también están dispuestos a trabajar con un nuevo gobierno. Entonces va a ser determinante. Fíjate que recientemente China dice y reconoce públicamente que ha mermado la relación que tiene con Venezuela producto de las sanciones. O sea, ya el gobierno de China comienza a tener ligeros cambios, a mostrar ligeros cambios desde su Cancillería con respecto al tema de Venezuela. Eso pudiera ser un punto de fisura, un punto de quiebre en ese oxígeno y ese gran apoyo también que conserva la dictadura de Nicolás Maduro a nivel internacional. Mientras se desarrolla, por supuesto, este panorama, este escenario internacional con relación, por supuesto, a Venezuela, quiero ir al plano interno. A tu juicio, Víctor Hugo, ¿es momento de que Guaidó arriesgue más, haga más por ese cambio político que le exigen los venezolanos? Bueno, yo acabo de llegar hace 2 días de Caracas y tengo de primera mano también de alguna otra forma como ciudadano, más como docente y analista, como ciudadano la impresión en las calles, y lo que se escucha realmente es que la gente necesita una claridad en la dirección política de la oposición. Si bien reconoce todo lo que se ha logrado con el fenómeno de Juan Guaidó como líder político de la oposición y el reconocimiento internacional que se logró, también se encuentra afectada por todas las divisiones internas que los mismos factores de la oposición vienen contribuyendo y termina fortaleciendo el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, hay ahorita un fraccionamiento, un quebrantamiento interno de la oposición que no permite un frente único en contra de la dictadura, y lo que termina es fortaleciendo en una mesa de diálogo que sigue marcando la agenda el mismo gobierno del dictador Maduro. En este sentido, yo creo que la preocupación central de Guaidó debe ser reunificar esas fuerzas de oposición y también fortalecer los movimientos ciudadanos de organización ciudadana, que realmente son los que viven día a día de forma cotidiana la crisis, es decir, son los que permanentemente están con la lucha del tema de la hiperinflación, el tema de la inseguridad, el tema de todas las contradicciones económicas que hay ahorita en Venezuela, y que realmente ese país que está en el medio, que es la franja que no se identifica de forma clara con el gobierno ni con la oposición, es un país que necesita respuesta, y creo que en las encuestas ahorita lo está reflejando, que la gran mayoría quiere trascender los partidos políticos, ya sea esa confrontación radical entre izquierda y derecha, y quiere generar un cambio de gobierno de forma ciudadana. Eso creo que no está en la sintonía de los partidos de oposición, y estos partidos de oposición se han dado a la tarea de centrarse en sus diferencias internas, y lo que termina fortaleciendo en ese caso es un régimen que cada día lo que hace es tomar más oxígeno, y cada día termina fortalecido con el paso del tiempo. Creo que la agenda fundamental debe ser una agenda ciudadana, donde los venezolanos, desde un movimiento ciudadano,
puedan apuntar a solucionar esta crisis y definitivamente a generar un cambio de gobierno. Que sí, que Guaidó ha contribuido mucho y se reconoce el liderazgo, pero creo que estos partidos políticos tradicionales, los mayoritarios y los minoritarios en la Asamblea Nacional, no están en sintonía con lo que dice el ciudadano día a día, con lo que está padeciendo el ciudadano, y realmente con los hechos de corrupción que se han denunciado recientemente, se ven afectados y la gente los ve también como parte de ese entramado de corrupción que también hace vida el régimen de Nicolás Maduro. Bien, quiero agradecer a Víctor Hugo Juárez, analista político, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Siempre un gusto, feliz mañana. Muchas gracias. Por primera vez en 8 años, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, lideró la oración del viernes. En su sermón, criticó a Estados Unidos y Europa y dijo que el derribo del avión comercial ucraniano con un misil fue un accidente. Ante una multitud en Teherán, la capital iraní, sostuvo que los medios occidentales buscan usar el siniestro de la aeronave ucraniana en el que murieron 176 personas para ocultar la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo de los Estados Unidos. Y a propósito de la tensión entre Washington y Teherán por la muerte del general Soleimani, el ejército de Estados Unidos confirmó que atendió a 11 militares que resultaron heridos el pasado 8 de enero. Cuando el régimen iraní atacó con misiles una base iraquí con presencia de tropas de la Unión Americana. Según el Comando Central de Estados Unidos, varios uniformados fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral por las explosiones. Inicialmente, el Pentágono había informado de que no había heridos. Y a esta hora nuestros periodistas en Nueva York, en Washington, también en Miami, tienen la agenda informativa de lo que es noticia hoy. En los Estados Unidos, en la Unión Americana, el presidente Donald Trump ha dicho que espera que este juicio político que ya arrancó formalmente en el Senado, en la Cámara Alta del Congreso, sea rápido. Además, Trump dijo que no conoció, en este caso, niega haber conocido a Lev Parnas, el asociado ucraniano de su abogado personal, que lo acusa de estar al tanto de la retención de fondos a Ucrania. Trump reaccionó después de que los senadores, ya lo adelantaba, se constituyeron oficialmente como jurado para este juicio político que se va a retomar el próximo martes. Nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, en Washington, Emiliana Molina, tiene el reporte. Emiliana, una buena mañana para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se comienzan a complicar un poco las cosas para el presidente estadounidense Donald Trump. Todo esto después de explosivas declaraciones a un medio de comunicación estadounidense de parte de Lev Parnas, el asociado de su abogado personal Rudy Giuliani, quien de hecho ha sido acusado ya formalmente de varios delitos, entre estos violaciones de leyes financieras de campañas, en especial a la del presidente estadounidense Donald Trump. Pues Parnas, en esta entrevista en exclusiva con MSNBC, asegura que el presidente Trump estaba al tanto de todo, en especial de la retención de los fondos en ayuda militar a Ucrania, un total de 391 millones de dólares que ya habían sido aprobados por el Congreso. Parnas no solo acusó al presidente de tener conocimiento de esta situación, sino que también asegura que pues, el vicepresidente Mike Pence y el fiscal general William Barr también estaban al tanto de los hechos, algo que provocó una reacción frustrada del Ejecutivo. No conozco a Parnas, aparte de que supongo que se tomó fotos, lo cual hago con miles de personas, incluyendo gente que recién acaba de conocer. No lo conozco, en absoluto. No sé a dónde va, ni de dónde viene. No sé nada de él. Solo puedo decir que esto es un gran engaño, una gran farsa. Y justo después de las declaraciones de Parnas salió un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno que asegura que el presidente Trump y su administración violaron la ley al retener estos fondos por motivos políticos, algo que no está permitido bajo leyes estadounidenses. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues acusó al presidente Trump de cometer un delito después de que se conocieran los detalles de este informe, horas antes de que iniciara formalmente el juicio político en la Cámara Alta. Los senadores demócratas le
piden a sus colegas republicanos que pongan al país por encima del partido político. Hemos pedido 4 testigos de hechos y 3 conjuntos específicos de documentos relevantes. Los testigos no son demócratas, son los hombres del presidente, sus principales asesores que él nombró. Los documentos no son archivos demócratas, son solo documentos. En cada juicio de destitución en nuestra historia siempre ha habido testigos. Y el juicio político iniciará ya formalmente el martes de la próxima semana, mientras los senadores están en un receso por el día feriado, el lunes, aquí en la nación estadounidense. La gran incógnita es qué tipo de resoluciones intentarán pasar los legisladores demócratas, pues están buscando escuchar testimonios de figuras claves o exfuncionarios en la administración de Donald Trump, pero no tienen el apoyo de los republicanos para hacerlo por ahora. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias. Una feliz mañana para ti, por supuesto. Vamos ahora a la Gran Manzana, Nueva York. La Secretaría General de la ONU reaccionó favorablemente a la decisión del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de desistir de conformar, en este caso, milicias civiles en su país similares a las que existen en Venezuela y que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Vamos en directo a Nueva York con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. El pronunciamiento de la Secretaría General de Naciones Unidas se produce en el contexto del seguimiento constante que ha hecho el organismo internacional a este importante periodo de transición sociopolítica que se vive en la nación suramericana, en particular luego de que el secretario general Antonio Guterres enviara al diplomático francés Jean Arnaud como su delegado especial para hacer monitoreo a toda la fase de consolidación de un nuevo gobierno para el pueblo de Bolivia. Es justamente en este contexto que Naciones Unidas había expresado anteriormente su preocupación por la voz que Evo Morales había lanzado desde territorio de Argentina, donde permanece asilado, para que la sociedad civil en territorio boliviano confirmara milicias armadas, justo luego de que el expresidente de los bolivianos retirara esta intención o este llamado a los bolivianos para que conformaran estas milicias civiles. Pues la Organización de Naciones Unidas asegura que es un buen paso para garantizar la tranquilidad y la estabilidad en territorio boliviano. Adicionalmente, Naciones Unidas se pronunció favorablemente sobre la decisión del Tribunal Supremo Constitucional Plurinacional de Bolivia, que ha reafirmado el mandato de Yanín Áñez hasta el próximo mes de mayo, cuando se prevé que se celebren nuevas elecciones en territorio de Bolivia. Esto dijo la Secretaría General sobre estas circunstancias. Sabemos que es central que todas las partes puedan bajar las tensiones de violencia en este contexto. Nos unimos también al rechazo a las declaraciones hechas por el líder Evo Morales, quien también dijo que las autoridades tienen su deber para proteger los derechos civiles de todas las personas, libres de cualquier intimidación más allá de cualquier afiliación política. En declaraciones adicionales, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, recordó que el organismo internacional permanece dispuesto constantemente para responder a cualquier llamado del pueblo de Bolivia para consolidar este importante proceso de transición política hacia una nueva fase de liderazgo en ese país. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Una feliz mañana para ti, por supuesto. Avanzamos. En otras noticias, hay información este viernes sobre la posibilidad de que el embajador de Colombia en Washington, hablamos de Francisco Santos, se pueda salir del cargo en las próximas horas. Vamos a ver un reporte de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Noticias RCN pudo confirmar que el embajador Francisco Santos ya había contemplado presentar su renuncia, que además está fuera de Washington y no regresará sino hasta el próximo sábado. Pues Noticias RCN sí pudo confirmar que el embajador Francisco Santos tendría pensada el contenido de esa carta para presentar su renuncia, pero todavía no lo habría hecho. Una de las razones que habría llevado a Santos a tomar la decisión de salir de la Embajada de Colombia en Estados Unidos estaría relacionada con la visita del próximo lunes del secretario de Estado Mike Pompeo a Colombia. La gota que colmó el vaso, que llevó a Santos a tomar esa decisión final de renunciar a la posición que hoy ocupa, es la de haber sido excluido, como ha podido confirmar Noticias RCN, de la comitiva que acompañaría el próximo lunes
al secretario de Estado Mike Pompeo en su visita oficial a Colombia. Francisco Santos estuvo involucrado en el caso mediático de la polémica conversación con la actual canciller Claudia Blum, en la que criticó al Departamento de Estado de Estados Unidos. Es momento de hacer la primera pausa para comerciales en la mañana de NTN 24. En solo minutos, cuando regresemos, dos actores, allí los tienen en pantalla, murieron mientras ensayaban la escena de una serie en México. ¿Qué ocurrió? Se lo contamos al regreso en solo minutos aquí en la mañana de NTN 24. 8:30 minutos de la mañana en Bogotá, la capital de Colombia. Precisamente Colombia recuerda hoy el atentado ocurrido contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. Esto ocurrió en la capital colombiana, en Bogotá, hace un año. Recuerdan los colombianos, sus autoridades, a los 22 estudiantes que perdieron la vida por este ataque atribuido a la guerrilla del ELN. Todos eran jóvenes entre 18 y 21 años a esta hora. Precisamente en la sede de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia, en Bogotá, se celebra una misa en memoria de las personas que allí fallecieron en ese atentado terrorista. Allí están el presidente de la República, Iván Duque, también el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la alcaldesa de la capital colombiana de Bogotá, Claudia López. Este es el ambiente de lo que ocurre a esta hora en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia. Porque su poder es invencible. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Homenaje que se hace a esta hora a las víctimas de este atentado terrorista, este ataque con explosivos que se presentó hace un año en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia, que está ubicada en la capital Bogotá. Ahí vamos a retomar la señal de esta misa que se celebra a esta hora de la mañana. Contra fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias e incoréis con constancia por todos los santos. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Ya son las 8:32 minutos de la mañana y avanza en la capital de Colombia, en Bogotá, esta misa en memoria de las víctimas de este atentado terrorista ocurrido hace un año allí, en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia. Veamos a esta hora qué es noticia y será noticia este viernes 17 de enero del 2020. Los actores mexicanos Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera murieron la noche de este jueves durante el ensayo de una escena de una serie de televisión. Al parecer, los actores cayeron al desplomarse un puente en la locación. La producción se encontraba grabando su tercera temporada. A través de un comunicado, Grupo Televisa lamentó los hechos y extendió sus condolencias a las familias de los artistas. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos realizará una gira a países como Alemania, Colombia, Costa Rica y Jamaica desde mañana hasta el 23 de enero. Mike Pompeo llegará a Bogotá, la capital de Colombia, el próximo 20 de enero, donde hablará en la conferencia ministerial contra el terrorismo del tercer hemisferio occidental y se reunirá además con el presidente Iván Duque. En esa misma visita, el secretario también discutirá la cooperación que Estados Unidos brinda a Colombia en la lucha antinarcóticos. Hoy Pompeo participará en una sesión protocolar en la sede de la OEA en Washington.
La policía en Panamá investiga si una secta religiosa en una zona selvática es la responsable de la muerte de 7 indígenas, una mujer y 6 niños. La fosa con los restos de las víctimas fue encontrada cerca de la comarca donde la secta mantenía como rehenes a 15 personas más, entre ellas a mujeres embarazadas y niños. Tras su rescate por parte de las autoridades, los testigos revelaron que integrantes de la secta los sometieron a ritos exorcistas. El Ministerio Público con la Policía Nacional logró ubicar una fosa donde se encontraban 7 panameños, 7 indígenas que fueron maltratados, fueron golpeados y fueron asesinados. Contamos con el apoyo del médico forense, la médico forense, donde se realizaron las evaluaciones correspondientes y se estableció como una de las causas de muerte golpes contundentes y definitivamente tenían otras lesiones que evidenciaban que habían sido maltratados, golpeados con objetos punzocortantes. Esto nos lleva a que se dio la aprehensión con 10 personas y estas 10 personas fueron señaladas por los testigos como las personas que habían cometido el delito. Hay emergencia en Paraguay. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta tras la aparición de un brote de dengue. Al menos una persona murió debido a la infección causada por el virus. La alerta sanitaria se elevó para la capital, Asunción, y se espera que permanezca vigente durante los próximos 90 días. Las autoridades gubernamentales trabajan para evitar la propagación de la enfermedad, reforzando las condiciones en los hospitales y centros médicos. El gobierno paraguayo convocó a 500 trabajadores de la salud para tratar a los pacientes que podrían estar afectados. La declaración de emergencia, como he señalado en varias ocasiones, tiene que ver más que nada primero con el valor práctico de para qué sirve. ¿Para qué sirve una declaración de emergencia? Para agilizar los recursos. Para agilizar los recursos humanos y también para poder disponibilizar recursos para, por ejemplo, la compra de insumos y medicamentos. La planificación que ha hecho el Ministerio desde hace varios meses en el ámbito de insumos y medicamentos. Las autoridades de Brasil investigan el fallecimiento de 3 personas. Sospechan que un lote de cerveza artesanal contaminada con un químico tóxico utilizado en anticongelantes y otros productos les causó la muerte en el estado de Minas Gerais. Los investigadores encontraron rastros del químico en el tanque de agua utilizado por la cervecería de la compañía cervecera. Ha sido cerrada y sus productos retirados del mercado. Y Brasil anunció que retira su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, por considerar que el organismo no logró resultados en la defensa de la democracia en la región. Por medio de un comunicado, el canciller Ernesto Araújo informó que el gobierno de Jair Bolsonaro no va a participar más del bloque integrado por 33 países. Para el gobierno de Brasil, su prioridad en la política internacional será una agenda de libertad, prosperidad, seguridad e integración abierta. Un emotivo encuentro entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y un grupo de niños refugiados de Venezuela se vivió el jueves en el Palacio de Planalto. Tras el acto protocolar, se filtró un video en el que se ve al mandatario cargando a uno de los niños mientras baila y comparte junto a ellos que entonan la canción Orinoco, una gaita tradicional de Venezuela. Vamos a Tailandia. Se registró un segundo caso del extraño virus que fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias en China. Se trata de una mujer de origen chino de 74 años que presenta la afección respiratoria. La paciente se recupera satisfactoriamente bajo la supervisión de un equipo médico. El Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que los 2 casos presentados hasta el momento no están vinculados. El virus ha sido identificado en Japón y China, en donde ya ha dejado al menos 2 víctimas mortales.
Las condiciones de los pacientes mejoraron significativamente. Ahora están seguros, pero tenemos que someterlos a ciertos procedimientos antes de devolverlos a su ciudad natal. Estamos siguiendo las reglas y regulaciones de la Organización Mundial de la Salud y también las nuestras. Hemos hecho lo mejor que podemos. Hemos alertado a las personas para que tomen precauciones cuando viajen desde o hacia China o incluso cuando lleguen a Tailandia. Así que les hemos dado ciertas precauciones para que se cuiden y el Ministerio de Salud Pública de Tailandia sigue confiando en que podemos controlar la propagación de este tipo de enfermedades de la manera adecuada. A esta hora vamos a Caracas. Según la ONG Foro Penal Venezolano, la nación supera en casi 4 veces los presos políticos de Cuba. Un nuevo informe revela que además de los 392 presos de conciencia que hay en el país, un grupo de indígenas pemones está tras las rejas por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Noticia en directo desde la capital venezolana con nuestro periodista Luis Laya. Ahí está en pantalla. Luis, buen día para ti. Hola, muy buen día también para todos quienes sintonizan a esta hora el Canal de las Américas. Efectivamente, la situación con los presos políticos en Venezuela continúa en deterioro. Así lo asegura no solamente el Foro Penal Venezolano, sino también distintas ONGs que manejan este tema. Son constantes las denuncias. El Foro Penal Venezolano ha señalado que además de los 392 presos políticos que hoy están tras las rejas, ellos tienen denuncias de grupos de personas que están, por así decirlo, desaparecidos. Es decir, fueron detenidos, se sabe que están en algún cuerpo de seguridad e incluso se puede saber en cuál cuerpo de seguridad están, pero no han podido ser vistos ni por sus abogados ni por sus familiares. Entonces, prácticamente están en un limbo jurídico. Entre ellos está un grupo de pemones, una etnia indígena que pues al sur del país hace vida y que se enfrentó a grupos militares venezolanos, se opuso a que fueran tomadas sus tierras para algún tipo de desarrollo, no se sabe si minero o de otro tipo. Ellos se opusieron a esta toma de su zona y fueron detenidos. Están hasta el momento en situación de privación de libertad, pero es poco lo que hoy se sabe de cuál será el futuro de estos indígenas que están detenidos por precisamente hacerle frente a cuerpos militares ante la toma de sus espacios. Pero vamos a ver este material y estas declaraciones del Foro Penal Venezolano que explican no solamente esta situación, sino también la de los 392 presos políticos que hoy están tras las rejas. Veamos. Esto demuestra que en diciembre, particularmente, esto refleja solo diciembre, no hubo una disminución real de presos políticos, que era lo que se esperaba, que era la expectativa que se tenía. Hubo 22 nuevos presos políticos y en enero ha habido 3 nuevos presos políticos. El pasado 22 de diciembre de 2019, un grupo de militares se alzaron contra el régimen de Maduro en el estado Bolívar. Luego de esto, la persecución por parte de los cuerpos de seguridad llegó a la misma etnia indígena, donde supuestamente ayudaron a los militares sublevados. Se han producido contra estas personas graves violaciones a sus derechos humanos. Ya nos han atribuido, por cierto, especialmente los que pertenecen a la comunidad indígena, al Foro Penal su representación. No fueron presentados en el plazo legal que correspondía. A pesar de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los indígenas en el 2019 y los indígenas poseen su propia jurisdicción, el régimen trasladó a los pemones a la DGCIN en Caracas. Nosotros denunciamos al Estado venezolano la violación de la autodeterminación de los pueblos indígenas, en el sentido de que estos hechos que los cuales el gobierno le está imputando a nuestros hermanos indígenas ocurrieron en territorio indígena. Con la ayuda de un traductor indígena pudimos conocer la petición de una de las madres de estos pemones detenidos por el régimen. Ayer estuvimos en la sede de la DGCIN, pero no pudimos lograr ver a nuestros hijos. Entonces pido como madre que se nos permita comunicar, que se nos permita abrazar a nuestros hijos, porque nosotros no estamos hechos para ser encarcelados en 4 paredes de concreto.
desde el Foro Penal denuncian que continúa presentándose esta situación que ellos han calificado como la puerta giratoria desde hace varios años. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro señala que excarcela a algunos de los presos políticos. Lo que ocurrió en diciembre fue presentada una lista de 14 que luego el Foro Penal desmintió, aseguró que efectivamente fueron liberadas 14 personas, pero solo 7 eran presos políticos, los otros 7 eran presos comunes. Mientras esto ocurre, que están estas excarcelaciones, no se puede llamar liberaciones porque se les ponen medidas cautelares, continúan en proceso de juicio y se les pone prohibición de salida del país, prohibición a declarar a los medios de comunicación, entre otras medidas cautelares. Mientras esto ocurre, encarcelan a nuevos grupos de personas. Por eso, durante la nota, Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal, señalaba que no hubo una disminución real de los presos políticos durante el mes de diciembre, que es lo que normalmente ocurre, pues disminuye un poco la cifra por estas excarcelaciones. Sin embargo, en el año 2019 esto no ocurrió. También han denunciado tanto el Foro Penal como otros defensores de derechos humanos, que hay 2 personas que deberían estar ya en libertad por tener medidas de un tribunal. Uno es Marcos Hurtado, funcionario de la Policía Metropolitana que participó en las acciones del golpe de Estado del año 2002. Él fue condenado a cerca de 17 años de prisión y desde el año pasado ya debería estar en libertad. Sin embargo, el tribunal de la causa no se ha pronunciado sobre el hecho y él continúa detenido en la prisión militar de Ramo Verde. Y otra es uno de los detenidos que se encuentra en la sede del SEBIN, el helicoide, de la Policía de Inteligencia de Nicolás Maduro, que tiene boleta de excarcelación firmada por un tribunal, pero que no ha sido acatada por estos cuerpos de seguridad. Esto es parte de la situación con los presos políticos que se presenta en Venezuela, una situación que, como ustedes ya muy bien lo explicaban, se agrava, continúa en un deterioro constante porque continúan las detenciones, continúan las excarcelaciones y también las desapariciones forzosas, como en el caso del diputado Gilbert Caro y de su asistente Víctor Ugas, quienes desde el pasado 22 de diciembre están detenidos y hasta el día de hoy no se sabe en cuál de las comisarías policiales de la ciudad de Caracas o de jurisdicción militar estaría. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas y con ella devolvemos el pase al estudio. Que tengan un muy feliz día. Luis Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana. Luis, una buena mañana para ti, por supuesto. Vamos de nuevo a un corte comercial y al volver hablaremos con Gabriela Molina, una joven mexicana que rompe esquemas y que, pese a una discapacidad, participará en el certamen de belleza Miss Veracruz. Allí la tienen en pantalla. En minutos hablamos con ella. Gabriela Molina es una muestra de que cuando hay determinación no existen límites para alcanzar los sueños. Esta joven mexicana se convirtió en la primera concursante sin brazos en participar en el certamen de Miss Veracruz y conquistó además el corazón del público. Molina, de 24 años, decidió presentarse al evento sin importarle su situación de discapacidad, pues ella considera que no se trata precisamente de un impedimento para lograr sus objetivos. Insiste en que su experiencia le ha servido para motivar a otros a alcanzar sus metas. La joven estudió psicología, se prepara además para iniciar estudios en criminología. Ofrece también charlas de superación personal y además trabaja en una boutique como maniquí viviente. Allí la tienen en pantalla. Vamos precisamente a saludar a la protagonista de esta historia, es Gabriela Molina y está en pantalla. Un gusto, bienvenida a la mañana de NTN 24. Hola, mucho gusto y muchas gracias, muchos saludos. Les mandamos de aquí desde Veracruz. Bienvenida, es un gusto, el gusto es nuestro, por supuesto. Ahora, Gabriela, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo empezó todo? Es decir, ¿lo pensaste mucho o fue más bien fácil decidir presentarte en este concurso de Miss Veracruz? Mira, la verdad, el estar aquí en este certamen sí fue, te lo voy a decir así sinceramente, fue muy fácil para mí el decidirme porque realmente lo quería, porque realmente yo deseaba el estar aquí, el estar pasando toda esta gran experiencia, y cuando a mí me lo propusieron, cuando a mí me invitaron, realmente yo me sentí muy contenta, muy feliz, porque me estaban dando la oportunidad a mí y a demostrar que sí se puede, a demostrar el objetivo que tanto quiero
dar a mostrar a las personas. ¿Cómo te recibieron en el concurso, Gabriela? Los organizadores, la gente que siempre está, que es mucha gente que está detrás de un concurso de belleza. No, muy bien. Fíjate que tanto el director general, Gamaliel Taba, me recibió muy bien. Ya lo conocía yo tiempo atrás y desde el primer momento que mi coordinadora Regina Valdés le comentó que yo quería participar, que si me daban la oportunidad de participar como cualquier otra chica más en el certamen, él dijo que sí, que por él no había problema, que de hecho a mí me conocía ya de tiempo atrás y que le gustaba, ¿no? Que le gustaría trabajar conmigo y se dio, todo se dio. Gabriela, 24 años, eres psicóloga ya, egresada, licenciada en psicología, te preparas para estudiar criminología. Esa fue la investigación que nos hizo, por supuesto, producción. Pero quería preguntarte, 24 años, ¿desde hace cuánto te dedicas a este tema de modelaje? Porque sé que también eres modelo. Sí, tengo 24 años. De hecho, te los voy a contar. Sí. No tiene mucho tiempo que tengo en modelaje, voy a cumplir creo que apenas un año. Sin embargo, siempre he tenido, bueno, siempre había tenido ese sueño de estar en una pasarela, en certámenes de belleza. Cuando yo era niña, me ponía al frente del televisor cuando era aquí en México Nuestra Belleza. Y siempre decía yo a mi familia, es que algún día voy a estar ahí, es que yo voy a estar concursando o en pasarelas. Claramente en ese tiempo era algo imposible porque no se había visto, porque nunca se habían dado la oportunidad. Hasta hace un año, te comento, me dieron la oportunidad de participar en un proyecto inclusivo, llevado también por una diseñadora de aquí de mi región. Y bueno, acepté, me di la oportunidad de estar en ese evento. Ella me enseñó muchísimas técnicas de modelaje y ahí fui creciendo. Se dio la oportunidad de participar en un certamen local de aquí de mi región. Fue ahí donde conocí a mi coordinadora, fue ahí donde conocí al director general del certamen y ahí es donde estoy aquí ahora. Gabriela, ¿cómo te va con los cuidados normales de una mujer de belleza? El cabello, la cara, haces dietas. Cuéntanos un poco de tu vida como tal. Y mira, mi vida ha cambiado mucho, dio un giro totalmente. De verdad, yo era una chica que me hubieses conocido hace 4 meses, no me reconoces. Me he sometido a dietas, me inscribí al gimnasio, estoy en masajes, estoy en preparaciones, en clases de baile, en clases de música. Vaya, mi vida ha cambiado muchísimo. Sí me he estado preparando porque me lo pide el certamen, porque el nivel me lo está pidiendo y porque lo quiero hacer. Quiero demostrar un buen papel, quiero demostrar que realmente sí se puede hacer, que puedo estar al mismo nivel que cualquier otra chica. Y sí ha sido un poquito exigente, pero la verdad muy bonito. Gabriela, ¿cómo te va con las redes sociales? Muy bien, fíjate que yo nunca me esperaba tanta reacción positiva de las personas cuando se dio a conocer todo esto. Yo sí sabía que iba a ser algo novedoso, algo nuevo, pero nunca pensé en qué tanto impacto iba a causar. Y la verdad me siento muy feliz, muy agradecida con todos ustedes, con todas las personas, porque sí me están recibiendo muy bien. Sí se ha visto una buena aceptación y de verdad con eso me quedo, con eso me motivo y de verdad me siento muy feliz. Gabriela ofrece charlas de superación personal. Háblame de esta parte de tu vida. ¿Cómo haces cómo has hecho para mantenerte activa allí y también hacer todo lo que tienes que hacer por el concurso de belleza como tal? Sí, de hecho, te digo, es muy cansado con decirte, hoy apenas voy llegando de un viaje que realicé de la ciudad de Jalapa para mi casa, su casa, y de verdad sí estoy un poco cansada, pero aquí seguimos adelante. Las pláticas que hacemos de motivación es parte de mi proyecto porque realmente queremos dar a conocer qué es la discapacidad, que todos conozcan qué es una persona con discapacidad, que tenemos los mismos derechos, que todos somos iguales y el motivar a las personas que realmente sepan que sí se puede, que no hay límites, que
todo en la vida se puede hacer, que toda meta, cualquier objetivo, cualquier sueño se puede realizar. Y ese es para mí es mi principal meta. Gabriela, me gusta mucho ese talante tuyo, ese empuje de querer demostrar que las cosas sí se pueden lograr, que los sueños se pueden lograr. Pero quiero preguntarte, ¿alguna vez te han discriminado? Claro, mira, en todo este proceso no ha sido fácil. Desde niña, obviamente, tuve momentos en que sí no hubo buena aceptación, en que sí sufrí tipo bullying. Pero vaya, es parte de la vida. También era algo que las personas no estaban acostumbradas a ver. Faltaba mucha educación en esa parte y aún sigue faltando, menos que antes, pero aún todavía falta un poco más. Pero bueno, también eso me ha ayudado a ser como soy ahora, a tener esa fuerza, a tener esas ganas de seguir adelante y de no dejarme caer por lo muy pequeño o por muy grande que pase en la vida. Siempre sigo adelante, he tratado de salir adelante. Fue ganancia, Gabriela, fue ganancia. Saliste fortalecida de todo ese proceso. Hoy eres una concursante de Miss Veracruz, bella, hermosa, modelo y además emprendedora y por supuesto ejemplo para muchos. Gabriela Molina, licenciada en psicología, además modelo mexicana, protagonista de nuestra historia de hoy. Gabriela, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros, que te vaya muy bien, todo el éxito del mundo. No, de verdad, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, de invitarme y yo estoy muy contenta. Un abrazo, Gabriela, felicitaciones. No, muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Veamos ahora qué es noticia en este momento. Colombia recuerda hoy el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, ocurrido hace un año en Bogotá, la capital. Y recuerda especialmente a los 22 estudiantes que perdieron la vida por este ataque atribuido a la guerrilla del ELN. Todos eran jóvenes entre 18 y 21 años, entre ellos una mujer de origen ecuatoriano. En México, una cámara de seguridad captó la impresionante explosión que se registró de pólvora de Zumpango. Las autoridades del Estado de México informaron que al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas. El estallido causó una columna de humo que pudo verse a varios kilómetros de distancia. Al menos 7 estructuras vecinas a la fábrica sufrieron daños de consideración. La Fiscalía Estatal investiga las causas de la tragedia. El Pentágono recibió una nueva solicitud de la administración de Donald Trump para construir aproximadamente 435 kilómetros de muro en la frontera con México. Un alto funcionario del Departamento de Defensa dijo que se está evaluando su costo y viabilidad. Los demócratas en el Congreso se oponen a la desviación de miles de millones de dólares en gastos militares para la construcción de la barrera en la frontera sur. El requerimiento de Trump de fondos para construir más kilómetros del muro fronterizo con México se conoce en momentos en que una caravana migrante que salió el pasado martes desde Honduras se dirige hacia Estados Unidos. Al menos 2.200 personas han ingresado a Guatemala en las últimas horas, según el Instituto Guatemalteco de Migración. Una portavoz del instituto dijo que todos los migrantes son de origen hondureño y que habían cruzado principalmente la parte norte de la frontera con Honduras. Tenemos que pasar porque es el plan llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos paren a nadie. Hasta ahorita pues hemos llegado aquí a la frontera y pues si con la ayuda de él podríamos proceder a ver si podemos cruzar a México. Y pues la buena intención de nosotros, ¿verdad? Los de la caminata es llegar con rumbo hacia Estados Unidos. La crisis pues no hay suficiente, un buen salario, no hay un buen salario para estar en el país de nosotros y tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. En nuestro país puede matarse trabajando y no puede conseguir nada. No puede lograr nada, los salarios son muy bajos y apenas alcanza para comer. Hay muchos temores debido a que se sabe pues que México es un país bastante grande y atravesarlo así pues es difícil, de forma verdad ilegal, pero tenemos que correr los riesgos porque es necesario.
El Senado de Chile aprobó legislar un proyecto de ley para aprobar el matrimonio igualitario, en lo que representa un primer e histórico paso en el debate en el Congreso de esta norma. La moción obtuvo 22 votos a favor y 16 en contra. Sin embargo, aún faltan más trámites parlamentarios hasta que se convierta en ley y articular la iniciativa, lo que se iniciará en marzo y podrá demorar varios meses. Un día histórico para nuestro país, comienza a paso firme a legislarse el matrimonio igualitario. Vamos a dejar de tener instituciones para ciudadanos de primera y de segunda categoría. El primer ministro de Ucrania presentó su renuncia tras un supuesto comentario despectivo sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La razón de la dimisión del primer ministro fue la filtración de unas conversaciones en las que aseguraba que el presidente no sabía nada de economía. El funcionario en un comunicado explicó que la decisión la tomó para despejar dudas sobre el respeto y la confianza que le tiene al mandatario ucraniano. El Parlamento deberá votar si acepta o no la renuncia. Residentes continúan evacuando a decenas de animales en Filipinas. Este viernes los habitantes de la isla en donde se encuentra el volcán Taal rescataron a sus cerdos y perros en medio de la amenaza de una nueva erupción del coloso. Las autoridades acompañaron a los residentes en las labores de recuperación de sus animales. Y en España, más de 100 caballos hicieron parte de una ceremonia de purificación durante la fiesta de las luminarias en el pueblo de San Bartolomé de Pinares, en el noroeste de Madrid. Cada año los residentes encienden en este caso hogueras antes de que los caballos y sus jinetes se salten desde las calles empedradas a través de las llamas. Aunque los organizadores fueron criticados por grupos defensores de animales, los asistentes aseguraron que los caballos no sufrieron ningún tipo de daño. Más de 130 linternas de hielo iluminaron la noche en el noreste de China para dar la bienvenida al Año Nuevo lunar en el gigante asiático. Turistas y residentes locales se agolparon para disfrutar del espectáculo. El Año Nuevo chino de la rata comenzará oficialmente el próximo 25 de enero. La artista Ariana Grande fue demandada por el supuesto plagio de la canción Seven Rings. Un compositor asegura que la cantante copió partes clave de una canción que él compuso en el 2017. El compositor reclama parte de las ganancias de la canción y una orden de un juez que prohíba que la melodía vuelva a emitirse. El Ministerio de Salud en Tailandia confirmó un segundo caso relacionado con el nuevo coronavirus chino. Se trata de una turista de 74 años que llegó desde Wuhan. Asimismo, China reportó una segunda muerte por brote de neumonía y Japón dio a conocer el primer caso de infección. La Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China, confirmó 41 casos de infección y además aclaró que se le está realizando seguimiento médico a 119 personas que aún permanecen en observación. Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar infecciones que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Representantes de la OMS señalaron que han dado orientación a los hospitales de todo el mundo sobre el control de la infección en caso de propagación. Necesitamos saber qué enfermedad causa esa infección y cómo cuidar a las personas infectadas. Necesitamos comprender mejor todos los modos de transmisión. Mencioné la transmisión zoonótica. Entonces, ¿cómo se infectan las personas de una posible fuente animal? ¿Y hay alguna evidencia de transmisión de humano a humano? De la información que tenemos, es posible que haya una transmisión de humano a humano limitada, potencialmente entre las familias. Pero ahora es muy claro que no tenemos un humano que haya tenido esta transmisión. Hasta ahora, con el virus actual, hemos limitado la transmisión de persona a persona. Pero nos estamos preparando para la posibilidad de que podría haber una mayor difusión y contagio.
A esta hora quiero saludar a Álvaro Dávila, es el director de Ciencia, Salud y Tecnología de NTN24. Álvaro, como siempre es un gusto, bienvenido. Buena mañana para ti. Buenos días, Carlos. Muy buena mañana para ti también. En nuestro segmento de Ciencia, Salud y Tecnología vamos a saludar al jefe de laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y profesor de investigación Luis Enjuanes. Un gusto y bienvenido al Canal de las Américas. Hola, muy buenos días. Doctor, hasta el momento se han reportado 41 afectados en la ciudad central de Wuhan, 2 muertos en China, un caso confirmado en Japón y 2 en Tailandia. ¿En qué consiste esta nueva cepa descubierta y qué precauciones se deben tener? Bueno, esta cepa es parecida por la secuencia del genoma, parecida en un 80 y pico % al SARS, a la cepa de SARS que apareció en el año 2002 y que se amplificó en el año 2003. Da la impresión que su virulencia es intermedia entre esta cepa del SARS del 2002 y la del MERS, que apareció 10 años después, que eran muy virulentos y mataban con una efectividad del 10 al 35% respectivamente, puesto que hay muchas personas infectadas y de momento, afortunadamente, solo llevábamos 2 muertes. Tienen síntomas muy parecidos, produce desde luego fiebre, daño pulmonar, tos seca, pero las consecuencias finales son intermedias, relativamente suaves. En total, a día de hoy, con esta cepa conocemos 7 coronavirus que infectan a los humanos. 4 de ellos producen una infección muy leve, con un resfriado común de invierno, y 2, que son el SARS y el MERS, estos son mortales para el hombre con una gran efectividad, mucho más que muchos virus de la gripe que no llegan a estos niveles tan altos de mortalidad. Doctor Enjuanes, ¿cuál es la relación con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, de este virus? Bueno, los 3 mantienen en común que causan una inflamación pulmonar que puede ir en aumento hasta un daño pulmonar agudo, y al final el SARS y el MERS con mucha frecuencia causan lo que se llama edema pulmonar, que en términos coloquiales quiere decir hinchamiento de los alveolos pulmonares e incapacidad de intercambiar oxígeno con el medio ambiente para poder respirar. Esta cepa no parece que llega a estos extremos de causar edema pulmonar, encharcamiento pulmonar, con gran frecuencia, lo cual es una buena noticia. También hay un dato muy importante desde el punto de vista de lo que son las epidemias, que es que, por lo que se sabe hasta ahora, o no se transmite de persona a persona o lo hace con muy poca eficiencia. Hasta el momento, las autoridades de salud de China se inclinan más bien porque la transmisión persona a persona o no existe o es muy baja. Se basa esta afirmación en que el personal médico que ha atendido a los enfermos y los familiares próximos no se han infectado. Solo conozco una infección que es de el marido de un matrimonio. El marido sí que había visitado el mercado donde se ha originado la epidemia, pero la mujer no. Sin embargo, unos pocos días después de detectarse la infección en el marido, también se detectó en ella, que afirma que no había estado nunca en este mercado, aunque no parece que se pueda excluir que haya estado en otros mercados similares, aunque no como el origen de la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas y factores de riesgo que existen actualmente? Bueno, los síntomas son fiebre, tos seca y inflamación pulmonar. Los factores de riesgo, tanto con este virus como con otros, como el SARS y sobre todo el MERS, es la asociación con otras posibles enfermedades que ya tengan las personas. Por ejemplo, en el caso del MERS, es claro
que personas que tenían alguna deficiencia renal o que tenían diabetes, las consecuencias de la infección por el virus del MERS eran muchísimo más graves y aumentaban la probabilidad de muerte. En este caso, la estadística que tenemos es muy reducida, tan solo 2 personas han muerto, pero la primera que murió tenía cáncer y daño de hígado. Y la segunda persona que ha muerto también tenía lo que se llama comorbilidades, tenía problemas de inflamación del corazón, que agravaban también en el caso del MERS las posibilidades de muerte, y también tenía algún otro problema médico. Es decir, que con mucha frecuencia las comorbilidades, otros problemas médicos, preferentemente daños renales, daños hepáticos y diabetes, puede que agraven también en este caso las posibilidades de muerte. Ciertamente lo hacían en el caso del virus MERS. Doctor Juanes, no quiero dejar pasar la oportunidad. Tenemos que hablar también de los tratamientos que existen hasta ahora para enfrentar este virus. En este momento la población científica se ha esforzado mucho por encontrar tratamientos. Por lo que yo sé y por lo que nosotros trabajamos, lo que mejor está funcionando es la aplicación de anticuerpos monoclonales que neutralizan este tipo de virus. Ciertamente, en el caso del MERS, nuestro equipo, en colaboración con otros equipos holandeses, dirigidos por el Dr. Berend Bosch y Bart Hamann, hemos obtenido y caracterizado una colección de anticuerpos monoclonales que producen la protección completa, tanto, y esto es muy interesante, si se administran antes de la infección como si se hace después de la infección. Esto naturalmente son datos de modelos animales experimentales, normalmente ratoncitos que los hemos humanizado para que sean susceptibles a la infección por el virus. Sí. Por supuesto, además hay una colección de candidatos a vacuna que parece que son muy efectivos. En el caso del SARS y del MERS, nuestro laboratorio ha desarrollado varios de estos candidatos que producen una protección del 100%, pero todavía ninguno de estos han sido validados para ser aplicados a los humanos. Nuestro laboratorio en este momento, dado que la secuencia del genoma del virus ya está disponible, ha diseñado ya una estrategia para obtener un clon infectivo, un clon sintético, digámoslo así, del virus, que podemos modificar cambiando genes o quitando genes del virus que sabemos que son los que le confieren la virulencia. Al hacer esto, en el plazo de un par de meses, podremos obtener un virus que está atenuado, y un virus atenuado siempre es un candidato a la cura. Lo que ocurre, claro, es que antes de obtener la aprobación de las autoridades sanitarias, pasando por todos los ensayos preclínicos que hay que hacer para demostrar la seguridad de nuestro candidato a vacuna, pues todavía pasarán unos meses más. Es el doctor Luis Juanes, es el jefe de laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Le agradecemos mucho, doctor, que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Buen día para usted. Vamos a agradecer también a nuestro director de Ciencia, Salud y Tecnología de NTN 24, Álvaro Dávila. Como siempre es un gusto, Alvarito. Un gusto para mí también, Carlos. Una buena mañana para ti. Igual. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Así llegamos al final. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegrete, quien hablará hoy sobre la decisión de México de no permitir el paso por su territorio de la caravana de migrantes hondureños que se dirige hacia los Estados Unidos. Ahí está en pantalla Gustavo. Buen día.